Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito, La Cartera Fría. Yo soy Emilio Brownie y como cada semana me acompaña mi buen amigo Carlos, pero también tenemos a un invitado muy especial, al primer invitado que hemos tenido en el podcast. O sea, fue el primero, ya está de regreso. ¿Cómo están, Carlos? ¿Cómo estás, Héctor? Un gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias. Un placer estar con ustedes el día de hoy y pues con mucho gusto, muchas ganas de platicar, ¿no? De todos estos temas y me da gusto que su canal siga creciendo poco a poco, ¿no? Constantemente y bueno, pues un honor estar con ustedes también. Genial, creo que justo hoy se cumplen 6 meses desde aquella vez que te invitamos por primera vez y yo creo que las cosas se han movido de una forma en la que o sea, no lo imaginábamos. Realmente el mercado se ha movido de una forma muy, muy extraña y nuestras expectativas que teníamos hace 6 meses, pues por lo menos las mías no se cumplieron como yo lo esperaba. Supongo que las de los tres estuvieron un poco erradas. Y, y a mí me gustaría platicar en este video bueno, en este podcast, sobre cuál es tu perspectiva hacia los siguientes meses, Héctor, y también sobre algunas otras preguntillas que tengo relacionadas con este espacio cripto. Claro, bueno, pues sí, nos sorprendió un poco la caída que tuvo a finales de año, ¿no? De 2021. Específicamente Bitcoin, que bueno, como sabemos, pues todo jala, ¿no? Entonces vamos a hablar de Bitcoin para no desviarnos mucho del punto de que, bueno, hubo una corrección muy importante, más o menos del 55% versus, o sea, con respecto al máximo histórico anterior. Y sí, yo creo que la gran mayoría de la gente pensábamos no se iba a quedar en los 60 y tantos mil, ¿no? Sino que tal vez se iba a ir mucho más allá, ¿no? Que a lo mejor los 100,000 o por lo menos los 80,000. Yo realmente pensé que sí íbamos a llegar a ver precios por encima de los $80,000 en 2021, pero bueno, pues no fue así y bueno, tiene mucho que ver con el tema macroeconómico también. Al final de cuentas, pues estos activos no están desligados todavía de todo lo que ocurre en el mercado financiero tradicional, ¿no? Hablamos de la bolsa de valores, ni es ajena a las políticas monetarias de los países, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces, pues, y con la volatilidad que tiene, pues también eso se presta mucho a esas bajadas tan fuertes. Pero, pues, la realidad es que, como lo platicábamos hace algunos meses, pues esto así es, o sea, la volatilidad es parte del juego y hay que aguantarla, ¿no? Y hay que prepararnos para ver ese tipo de retrocesos, ¿no? Porque pues van a seguir ocurriendo todavía durante los próximos años, ¿no? Podemos ver un crecimiento de 300% a lo mejor en un año dado, como el fue en el 2021, y también vemos correcciones de 70, ¿no? 50% en muchos activos de este ecosistema. Pero bueno, mi perspectiva en este año yo creo que es más conservadora que en el anterior, porque pues se perdió ese impulso que pareciera que iba a ir a precios más altos. Entonces, yo pienso que estamos en una fase de acumulación que comenzó en realidad el año pasado cuando se superó el máximo anterior de 2017, ¿no? Entonces, cuando Bitcoin supera los $20,000, es realmente desde mi punto de vista cuando empieza a descubrir el precio, ¿no? Que se llama Ujú. el price discovery y pues desde mi punto de vista sigue acumulándose en esa zona, o sea, sigue lateral, si lo vemos así, desde más de un año ya, entre los 30 y los 69,000, ¿no? Entonces, pienso yo que vamos a seguir así, probablemente va a tener unas subidas, eh, pero no sé si realmente rompamos los máximos anteriores de este año, ¿no? Pero también para abajo, pues no veo muchísima probabilidad de que caigamos por debajo de los $28,000, por ejemplo, por Bitcoin, que fue el mínimo que se dio a mediados del año pasado. Entonces, está bastante difícil desde mi punto de vista que bajemos de esa zona, pero si llegase a darse esa oportunidad, sería, desde mi punto de vista, un punto muy, muy bueno de entrada, no nada más en Bitcoin, ¿no? Sino en el resto de los activos que seguramente estarían sumamente depreciados, ¿no? Mucho más incluso que Bitcoin en términos porcentuales. Y eso abre muchas oportunidades desde mi punto de vista, ¿no? Y eso, ¿por qué? O sea, porque el precio actual de compra del Bitcoin ronda los $25,000. O sea, el precio al que se ha comprado
desde que nació Bitcoin y toda la historia que lleva, anda en ese rango, ¿no? En los 25,000 más o menos. Entonces, si se acerca, mientras más se acerca ese precio promedio, quiere decir que hay mucha más oportunidad de que el precio, cuando la situación macroeconómica mejore y haya un poquito más de estabilidad en los mercados, pues veamos nuevos máximos, ¿no? O sea, es como una catapulta y lo vimos, por ejemplo, en 2020 cuando se detonó lo del COVID, que bajó de de $4,000, ¿no? Estuvo como en $3,800, fue su piso, cuando el precio promedio al que se había comprado en ese entonces era como los $4,000, $5,000, ¿no? O sea, llegó a estar por debajo del precio mínimo de compra y esas históricamente se han dado muy pocas veces. Ha dado 3, 4 veces, si acaso, en toda la historia de Bitcoin como tal. Entonces sería una oportunidad histórica. Aunque dudo mucho, la verdad, que lleguemos a ver precios por debajo de $25,000, pero el punto es que si se llegase a dar una corrección otra vez fuerte, pues sería una buena oportunidad desde mi punto de vista, porque al final a nivel, pues, digamos, de tecnología y de adopción y de desarrollo, etcétera, las soluciones que se están generando en el ecosistema, pues siguen creciendo. A lo mejor ahorita no hace mucho ruido porque pues el mercado está un poco deprimido y eso y no sale tanto en las noticias, etcétera, pero sigue caminando muy fuerte. Hay mucha innovación en y desde mi punto de vista es donde más se está innovando, ¿no? En términos tecnológicos con respecto a las finanzas y a los servicios en general financieros. Entonces, esa disrupción eventualmente se va a tener que ver reflejada en los precios, ¿no? Es cuestión de tiempo. Yo pienso que esto es cuestión de paciencia, ¿no? Y no desesperarse y seguir acumulando paulatinamente. O sea, yo no me atrevería a meter un short, por ejemplo, ahorita, ni mucho menos, pero pues, digo, mi estrategia es más conservadora en ese sentido, ¿no? No hago trading de ese tipo tan apalancado. Simplemente sí me apalanco, pero solicitando préstamos, por ejemplo, con colateral para comprar más cripto cuando considero que tiene un precio atractivo de entrada, ¿no? Y luego liquido esos préstamos con esas mismas criptos que compré a precios más bajos, ¿no? Entonces hay una ganancia ahí que se genera y lo he hecho pues todo el año pasado y también, ¿no? Y me ha funcionado, pero siempre como con miras hacia el alza, ¿no? Porque al final de cuentas yo pienso que estos activos, aunque haya esas correcciones tan fuertes, tienen una tendencia a largo plazo alcista en su gran mayoría, ¿no? Principalmente Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Polkadot, entre otras más, ¿no? Pero mi perspectiva es esa, ¿no? Vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve este mercado, pero pues muy, muy padre lo que está ocurriendo, muchísima innovación, muchas soluciones nuevas, nuevos participantes, más adopción, y cada vez se está, desde mi punto de vista, asimilando en el día a día de las personas, ¿no? Es muy lento ese proceso, todavía la gran mayoría de la gente pues ni siquiera tiene idea de todo esto, pero pues, en los próximos 5 o 10 años va a ser cada vez más común, ¿no? Digamos que ahorita se está construyendo esa infraestructura todavía para que después se pueda utilizar de manera diaria por gente que, pues la verdad, ni siquiera le interese, ¿no? Realmente ese mundo, pero lo va a empezar a utilizar, así como todos comenzamos a usar cosas que se generaban en Internet, soluciones, etcétera, sin tener que saber cómo funcionan los fierros ni a nivel código, nada, ¿no? O sea, simplemente se hace muy amigable cada vez más. Sí, por las facilidades, ¿no?, que presenta la tecnología, y eso me recuerda a algo que tú me contaste, Emilio, hace poco, que estabas vendiendo unos juegos en redes sociales y un chico te quiso pagar una parte en Ethereum, muy curioso, y tú nunca le dijiste nada sobre que aceptabas Ethereum ni nada, o sea, él te lo ofreció. Estuvo gracioso. Y Sí. estoy de acuerdo contigo, Héctor, en que estamos en momentos para acumular. Realmente, pues tenemos este movimiento lateral desde hace ya varios meses. Creo que llevamos como 5 meses en este rango de precios que no lo rompemos. Y quería comentar también que el indicador que tú comentas, el de cuando el precio de Bitcoin está por debajo de la media a la que se compró, suele marcar el suelo por lo general. Yo he visto ese tipo de indicadores en esta página, ¿cómo se llama? Creo que tú tienes el servicio contratado, Héctor, si mal no recuerdo. He visto videos en tu canal de De justamente de Glassnode, eso. sí. Glassnode, ajá, justamente en Glassnode marca
esas áreas de oportunidad en las que el precio estuvo por debajo de esa media. Y si tú comparas esos puntos con el precio de entrada, realmente son oportunidades enormes, enormes en el mercado. Y pues sí, hay que estar atentos para tomarlas. Sí, yo no descarto que volvamos otra vez a tocar ese precio que esté por debajo del precio promedio de compra, pero no en este momento. Yo pienso que va a ocurrir cuando entremos realmente en un cripto invierno, como se conoce, ¿no? Y yo pienso que eso podría ser probablemente el próximo año o a finales de este, ¿no? Pero a lo mejor ya para entonces, muy probablemente el precio promedio de compra no sean, no sean 25,000, a lo mejor son 30, 35,000, etcétera, ¿no? Pero el punto es que cuando toquemos esos puntos que vulneren el precio promedio al que se ha comprado, quiere decir que en promedio la gente que está vendiendo en ese momento está haciéndolo en pérdidas, ¿no? Totalmente en pérdidas, o sea, capitulando. Esos son procesos, justamente son esos momentos de capitulación que ocurren en todos los mercados y es tradicionalmente e históricamente cuando hay mejores oportunidades de compra, ¿no? Pero también hay cuando hay más miedo, ¿no? Y por eso mucha gente no compra, porque todas las noticias dicen que pues esto ya se va a ir al carajo y se va a ir a cero, y es justamente cuando deberías estar comprando, ¿no? Pero eso no lo entiendes hasta que después de que se te va una o dos oportunidades, volteas para atrás y dices, bueno, pues se me fue el tren, ¿no? Y entonces tratamos de comprender por qué debíamos haber comprado y entonces nos volvemos un poquito más receptivos o más abiertos a tomar esas decisiones en momentos de pánico. Sí, justamente yo lo que platico muy seguido en el podcast es que pues esta maduración de la que platicas de avances tecnológicos, soluciones y demás, pues muchas veces no está pues tan contemplado en el precio, ¿no? Algo que comento con frecuencia es que se lo digo a Carlos, es que si tú te pones a pensar y pones a revisarte los índices como el de miedo y codicia, por ejemplo, tú te das cuenta que ahorita un miedo extremo ni siquiera era un máximo histórico hace 4 años o hace 3 años. Entonces, yo creo que conforme pase el tiempo, a lo mejor en 2, 3, 5 años, un extremo miedo va a ser un Bitcoin de $70,000 o un Bitcoin de 60,000, ¿no? Y eso nos habla de cómo es que paulatinamente la gente deja de vender sus monedas, entiende el concepto, entra a este rabbit hole, empieza a descubrir todo y se da cuenta cómo es que el precio muchas veces solo lo tenemos que revisar para comprar más y nunca por el miedo a vender, ¿no? Más bien como solo para ir promediando tu precio y demás y simplemente seguir acumulando, porque en verdad cuando te pones a investigar es algo fascinante y yo cuando me meto a proyectos digo, oye, es que, ¿cómo no conocía esto? ¿Cómo no conocía aquello? Y justamente a partir de esto, Héctor, yo quisiera preguntarte algo que me llama mucho la atención. Tú nos has platicado que tu principal estrategia es Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Polkadot y demás, ¿no? Pero ¿tú tienes alguna parte más conservadora? O sea, por decirlo, ¿tú tienes como cierto dinero haciéndose staking con stablecoins o algo así para tener un ingreso seguro? ¿O tú te enfocas nada más en crecimiento? ¿Cómo manejas esa parte? Pues sí hago staking, pero no con stablecoins, ¿no? O sea, no hago, digamos, como un flujo mensual con las criptos, que podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hacer liquidity mining o algo así con UST o cualquier otra criptomoneda que sea, digamos, que tenga un peg con el dólar, que siga el precio del dólar. Nada más que, bueno, pues desde mi punto de vista, son rendimientos muy buenos, pueden ser del 10, 15 hasta el 19 por ahí por ciento. Eh, no obstante, yo considero que en este ecosistema, pues, sobre todo en este momento, en donde pareciera que pues, las instituciones y las ballenas están esperando como que una señal o un sentimiento que cambie tantito en el mercado a optimista para que se dé otro rally, o sea, desde mi punto de vista puede haber otro rally alcista. El costo de oportunidad de hacer eso, pues, desde mi punto de vista es alto, ¿no? O sea, es mayor al 19% anual. Espero, ¿no? Espero que así es. Entonces, por eso no estoy metiendo lana ahí y todo lo estoy enfocando en acumular, básicamente acumular y hacer, si hago farming en tokens que son muy volátiles, pero que yo considero que tienen muy buen potencial, aunque esa es una parte muy pequeña, ¿no? De mi portafolio. Y si se disparan,
pues voy seguramente a salirme de esa farm para tomar ganancias y con esas ganancias comprar más de los activos que yo quiero seguir acumulando. Básicamente esa es la estrategia. Y como te decía, lo de solicitar préstamos con colateral no es pues, para usar ese dinero realmente, podría comprar lo que yo quisiera con eso, sino para comprar más cripto y seguir acumulando. Entonces, esa es la estrategia. Yo tengo otras inversiones fuera de este ecosistema que pues considero son más tradicionales, como metales, como bienes raíces, y todavía tengo en fintechs y eso, algunos pagarés, etcétera. Entonces, yo considero que para conservadores, pues ya con eso es suficiente, ¿no? Yo en cripto sí lo tengo más amarrado, me gusta estar más expuesto al upside, ¿no? De este ecosistema. Entonces, a lo mejor más adelante cuando yo vea que sí hay señales ya muy claras de que vamos a entrar en un bear market ya prolongado, o sea, que haya, no sé, mucha euforia, por ejemplo, en el mercado, que haya un exceso de euforia, que estemos llegando ya a máximos históricos nuevamente y que yo vea que hay mucha codicia, entonces ahí probablemente tome algo de ganancias de esas criptos que he venido acumulando y las pase a dólares o a cualquier stablecoin, por ejemplo, en AVAX, en Avalanche, me gusta hacerlo con DAI, por ejemplo, y pues hacer staking con ellas y tener esa lana, digamos, dolarizada, y generando un buen rendimiento, esperando un ajuste, una corrección importante en el mercado para volver a acumular, ¿no? Pero por ahorita no lo estoy haciendo. Claro, con proyectos como Polkadot, un casi 80% abajo, Kusama igual 82% abajo, creo que la movida más sensata sería pues acumular estos proyectos que veíamos hace algunos meses en precios más altos y que considerábamos un precio justo. Yo recuerdo haber visto, no sé, por ejemplo, Polkadot en $25 y decía, no, pues es un preciazo comparado con otros meses, ¿no? Que está en 55 o tal, y tal, perdón. Y ahora lo vemos en 16, 17 y pues para mí es una clara señal de que hay que acumular. Claro, sí, digo, eventualmente, pues es como decía Emilio, o sea, no se ve reflejado inmediatamente en el precio esto, porque al final de cuentas, pues el precio lo determina quien, si hay gente vendiendo, pues va a bajar el precio, o sea, si hay más gente vendiendo de la que está comprando, pues ni modo, ¿no? Se va a ir para abajo. Pero en el trasfondo, la tecnología y la evolución de esto, pues sigue creciendo, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que es tener paciencia y seguir acumulando, ¿no? Y pues sí investigar bien los proyectos donde metemos la lana, porque pues no todo lo que es oro brilla, ¿no? Y hay proyectos que pareciera que tienen mucho potencial, pero ya cuando los analizas más de cerca te das cuenta que es mucho hype y no tienen realmente un diferenciador importante versus otras cadenas u otras blockchains que están mucho más consolidadas, ¿no? Y pues eso eventualmente en el largo plazo va a tener un impacto negativo en nuestro portafolio, ¿no? Si estás holdeando monedas que realmente no tienen tanto potencial o cuya solución es irrelevante muchas veces, o su comunidad o su desarrollo es muy mediocre, pues básicamente no vas a llegar a nada con eso, ¿no? En el largo plazo. A lo mejor sí tienes un rendimiento extraordinario en el corto plazo, pero si es así, yo tomaría ganancias en esos proyectos, ¿no? Porque, o sea, al final de cuentas el precio tiene que ir correspondiéndose con el valor que genera esa cadena o esa solución, ¿no? En el mundo real. Entonces, pues, tarde o temprano les va a tocar, ¿no? Les va a tocar una corrección. Lo hemos visto, por ejemplo, con Solana, lo hemos visto con Cardano, lo hemos visto con pues muchas otras cadenas, por ejemplo, IOS, perdón, que era super hype en el ciclo pasado, por ejemplo, era algo así como Internet de las cosas y no sé qué, pues no han hecho nada, o sea, realmente su desarrollo es nulo prácticamente y es una cadena zombie ahí que anda nomás, pero pues por eso no crece el precio, o sea, realmente pues no va a llegar a nada, aunque mucha gente se quedó atrapada ahí desgraciadamente, ¿no? En hace 4 o 5 años. Entonces, eso le va a pasar nuevamente a gente que meta lana en proyectos que pues no vayan a ningún lado, ¿no? Claro, creo que igualmente hay que ver el otro lado de la moneda con estos proyectos porque igual hay proyectos como Avalanche y Luna, a mi parecer, que están desarrollándose muy bien y que por eso mismo no han tenido estos bajones tan intensos en su precio o en cuanto bajan, la gente reconoce que hay un valor ahí en ese proyecto que se está desarrollando, que hay innovación y el precio pues vuelve a subir. El caso de Terra, por ejemplo, que
cuando Bitcoin llegó a su máximo, pues también está en máximos Terra, corrige y ahora está muy cerca de máximos de nuevo porque tenemos este desarrollo que no Sí. para. Sí, totalmente. O sea, ahí te das cuenta que pues la gente está viendo un valor, ¿no? En estas soluciones. En Avalanche también, por ejemplo, ¿no? Lo de Avax llegó por ahí de 140 y luego tuvo un retroceso como a 55, 60, que es bastante, pero muy rápido otra vez volvió a subir como a 90 y Sí, allá anda, o sea, realmente rebota y todo, pero no cae de manera constante, o sea, como que tiene esos picos, esos levantones, aun cuando todo el mercado a lo mejor va para abajo, está se vuelven a sangrando. levantar, ¿no? O sea, como que se resisten, pero pues es que ahí hay muchísimo desarrollo y está muy interesante, ¿no? Esos proyectos son muy interesantes. Entonces, pues sí, eventualmente tienen que llegar a nuevos máximos históricos, ¿no? Si todo sigue así, si todo sigue caminando como va, pues es inevitable prácticamente que lleguemos a nuevos máximos, ¿no? Es cuestión de tiempo. El punto es qué tanto puedes tú aguantar, ¿no? Qué tanto puedes tú soportar esa volatilidad y no dejarte dominar por esas emociones, ¿no? Porque pues sí, no está padre que veas que a lo mejor tenías lo que para ti era una lana muy buena, o sea, una lanota, y que lo veas en 2 meses bajar 60-70%. O sea, emocionalmente eso a la mayoría de la gente le quitaría el sueño. O sea, estás hablando probablemente en muchos casos de millones de pesos, ¿no? Sí. O sea, si no estás consciente de por qué estás metiendo lana ahí y no lo estás viendo a largo plazo y no estás viendo realmente lo que está ocurriendo ahí, pues es bien fácil que tomes tus cosas y te eches a correr con esas pérdidas, ¿no? Entonces ese es el riesgo principal que yo veo en todo esto. Sí, claro, de acuerdo. Oye, Héctor, una pregunta. Yo sé que, bueno, yo cuando me enteré de proyectos como Axie Infinity, por ejemplo, fue prácticamente en tu canal. O sea, tú fuiste de las primeras personas que vi que platicaba sobre eso, sobre las becas, el modelo y todo. Y ahorita, pues hemos visto que ese es uno de las monedas con más caídas que han habido. O sea, llegó de unos $170, ahorita está abajo de 50, por ejemplo. Y en recompensas de staking ahorita está arriba de un 100%, por ejemplo. ¿Tú crees que este proyecto en particular vuelva a subir? ¿Crees que una recompensa de staking sea insostenible a ese punto, ya cuando el juego no está trayendo tal vez nuevos jugadores? Una actualización fuerte, pues todavía no ha llegado, por así decirlo. ¿Cómo ves todo esto? Pues mira, allí, en el caso de Axie, yo creo que tienen mucho potencial todavía. O sea, están haciendo muchos desarrollos detrás. No sé exactamente cuándo los vayan a sacar, pero o sea, han hecho varios ajustes en su economía. Han tratado de ir ajustando para que el precio no se vaya tan abajo, entre comillas, aunque ha bajado muchísimo, pero podría estar todavía más abajo si no hubieran hecho algunas modificaciones en su esquema. Pero tiene mucho potencial porque, o sea, como que tiene esa ventaja de ser un front runner, ¿no? O sea, de haber logrado ser el juego más exitoso en Play to Earn en la historia, tiene esa ventaja de que todavía tiene, ¿no? Pues al final de cuentas sigue teniéndola, como dices, en la cantidad de gente que está ahí metida. Es complicado ajustar esa economía porque tienen que hacer los cambios de tal manera que atraigan a más jugadores y que sea divertido jugar realmente, ¿no? O sea, que sí sea algo que la gente incluso esté dispuesta a pagar por jugar, no nada más ganar por jugar, sino también esté dispuesta a invertir un poco de su lana, de esas ganancias, volverlas a meter al ecosistema para a lo mejor comprar X o Y cosa que le ayude o le dé una ventaja o haga más padre la experiencia. Eh, yo creo que ese es el reto más importante. Yo pienso que por eso se han tardado tanto en sacar, por ejemplo, el tema de las lands, ¿no? O sea, el tema de las tierras y otros cambios que traen, porque sí es complicado y yo creo que tienen mucho potencial. O sea, yo en lo personal no estoy holdeando ahorita XS, todavía tengo las cuentas con Axi y no las he vendido porque pues la verdad pienso que pues estaría regalándolas, ¿no? Porque pues sí es, o sea, la inversión que se hizo ahí pues fue interesante desde mi punto de vista, ¿no? Para mí. Entonces vale la pena aguantar desde mi punto de vista y ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Que bueno, como bien dices, como yo le entré desde hace un año, más o menos, pues yo el retorno sobre la inversión para mí ya está hecho. O sea, yo ya recuperé la lana que invertí ahí prácticamente.
Entonces, de aquí para el real lo que me dé, para mí está padre. Ahora, si me dijeras, oye, ¿meterías la misma cantidad de lana hoy? Pues no, la verdad no. Yo ya ahorita yo creo que ya llegó una fase en donde pues ya los retornos sobre la inversión ya no van a ser tan exponenciales. Probablemente sí se sigan dando, pero pues mucho más lentamente, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Pero sí, o sea, yo creo que puede seguir jalando todavía por muchos años, ¿no? O sea, si no cometen muchos errores que podrían evitar, ¿no? Que otros juegos han cometido y que de eso tira su economía y pues la gente deja de jugarlo. O sea, mientras eso no ocurra, si siguen haciendo las cosas bien, pues yo creo que este juego todavía, o el ecosistema, vamos, puede seguir creciendo. Sí, es que justamente como platicábamos hace ratito, que a veces el mercado como que no se ve, no refleja el precio real, creo que también muchas veces en proyectos como Axie, puede ser que desde mi punto de vista, con el crecimiento que tuvo, se comió rendimientos del futuro, cuando todavía ni siquiera fundamentalmente estaba a la par de eso, desde mi punto de vista. O sea, vimos el crecimiento fue algo ridículo. O sea, cuando llegaba a los 160, 170 y demás, yo de verdad no podía creer cómo seguía creciendo cuando su base de jugadores, pues no era algo del otro mundo, así de que de la noche a la mañana voló igual que, obviamente atrajo a muchos inversionistas y demás, pero también viene el caso de que le entraron ahí y tal vez de ahí se fue hacia abajo, ¿no? Y eso está Sí. bastante gacho también, pero bueno, a ver qué tal. Sí, 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 porque muchos así fue, y la mayoría de hecho sí fue, que entró ya cuando estaba en su pico, y solo de ahí para acá ha habido pura caída, ¿no? Y así se la han llevado eh, con esas pérdidas, ¿no? O bueno, con ese rendimiento decreciente, porque tenía una expectativa mucho más alta y el rendimiento es mucho más pequeño ahorita, ¿no? Y ese es el riesgo de entrar cuando ya está cuando hay mucho hype, ¿no? Cuando ya todo el mundo está hablando de algo, lo más probable es que ya no sea el mejor momento de entrar, ¿no? Y Claro. bueno, yo corrí con suerte de poderme meter antes de que eso pasara, entonces eso me benefició. Pero bueno, es el único Playturn donde ahorita estoy realmente. O sea, ya no le estoy entrando a otros porque no tengo ganas ni tiempo de estar buscando, ¿no? La próxima gema y entrar temprano para al Ponzi, ¿no? Porque realmente funcionan la gran mayoría como un Ponzi, entrar temprano al Ponzi para recuperar mi inversión y ganar una lanilla y ya, ¿no? O sea, como que sí lo hice algunas veces, pero te quita bastante tiempo y pues, la verdad, para lo que yo le pienso meter eso, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hay gente que anda en eso y vive de eso, ¿no? Y ahí la lleva, pero pues es una chamba desde mi punto de vista de tiempo completo. Sí, sí, como el tema de los NFTs igual, que podemos hacer podemos usar esto como un segue para hablar de NFTs, que también se han puesto muy populares últimamente y igual hay gente que dedica pues todo su día a estar ahí en comunidades, conseguir preventa, venderlos. La semana pasada sacamos un episodio con un amigo que justamente se metió de lleno, o sea, lo consiguió ya prácticamente como su trabajo de tiempo completo por algunos meses y le fue muy bien, pero también está el otro lado de la moneda, que hay gente que pierde mucha lana. Y hablando de esto, me gustaría saber, Héctor, si tú has invertido en este espacio de los NFTs, ¿cómo es que lo ves en el largo plazo? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Pues mira, más allá de los juegos de Axie Infinity, que se podría decir que son NFTs, Sí, sí. cada Axie es un NFT, pero de ahí en fuera no le he entrado a otro, bueno, entre otro juego también que se llama, em, ¿cómo se llama? Polychain Monsters, o sea, que Justamente yo también también son entré a ese NFT. juego. Ya hace más de un año que entré a ese juego. Ándale, sí, igual como hace como 8 meses, como 8 o 9 meses le entré. Y no me fue mal, la verdad es que pues, sí, o sea, igual entré como no tan tarde y tuve la suerte que me tocaron buenos monos, buenos NFTs. Los vendí, los que me salieron buenos, los vendí a un muy buen precio, o sea, con eso recuperé gran parte de la inversión y ya lo demás pues ya es ganancia, ¿no? Pero eso, o sea, pues, no lo veo yo como sostenible también, ¿no? A largo plazo. Igual todo lo que se está dando ahorita del hype de colecciones de NFTs que quieren replicar lo de los Bored Apes y todos estos en colecciones NFTs que han tenido mucho éxito.
pues ya llegan todos los demás a tratar de imitarlos, pero pues ya yo pienso que esa curva ya, o sea, de rendimientos estratosféricos ya pasó, ¿no? Y tienen que ofrecer algo más allá de nomás la especulación para que sea sostenible el precio, ¿no? Y bueno, pues eventualmente yo creo que mucha gente va a perder lana, ¿no? Porque va a estar comprando cosas con la expectativa de que otro se lo compre más caro y pues va a llegar a un punto en el que ya nadie quiera, ¿no? Que se den Claro. cuenta que pues es irracional pagar tanta lana por algo que pues una imagen básicamente, ¿no? Y no tiene utilidad, no tiene prácticamente ningún uso, más allá del estatus tal vez que te pueda dar, ¿no? Tenerlo entre comillas, ¿no? O sea, ser el propietario de esa imagen o de esa arte. Pero sí, o sea, NFTs como solución va a seguir usando, seguramente va a tener más aplicaciones cada vez, pero ese hype, pues yo pienso que ya pasó, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. Entonces, como no le entré a fases tempranas, ya me quedé fuera de esas colecciones, ¿no? Y ya no le entré, ¿no? Entonces, bueno, se me fue ese tren, pero pues no tengo problema, ¿no? La verdad. Claro, sí, está difícil agarrar todas las oportunidades, ¿no? O sea, siempre se nos van a ir miles y vendrán otras mejores. Ujú. Este, mm, Justamente comentas que pues la gente que compra NFTs pues está como con la esperanza de que alguien más los compre más caro y todo esto y es un gran problema porque el mercado de NFTs es muy poco líquido a mi parecer, o sea, es creo que el mercado menos líquido que hay de todos, porque tenemos estas colecciones con nada más 5,000 imágenes o 10,000 imágenes y un volumen de venta de, no sé, 3 imágenes por día o 10 imágenes por día, que es preocupante. Pero bueno, nada más quería saber si te habías metido a este espacio de alguna forma con estas imágenes de profile picture y demás que se ponen en Twitter y que incluso ya las puedes verificar para que tu icono de Twitter pues, se vea como hexagonal en lugar de circulito. Tengo bueno, un tema de conversación que es relacionado con la inflación. ¿Qué opinas de Bitcoin como un hedge contra la inflación, o sea, como este activo refugio contra la inflación, como lo está haciendo el oro en este momento, porque estamos en momentos de alta inflación, vemos que pues todo se fue al carajo, o sea, las acciones, cripto, todo, y vemos que el oro está dando un repunte, algo interesante. ¿Tú crees que en los siguientes años Bitcoin vaya a tener como que este espacio como el activo refugio número uno y que cuando exista alta inflación, en lugar de ver caídas en Bitcoin, veamos subidas? Se me hace algo interesante y justo hace como 3 semanas vi un post en Twitter de un chavo que ponía, compré Bitcoin para protegerme de la inflación del 7% y estoy 40% abajo. Y me dio mucha risa. Sí, mira, lo que pasa es que si lo ves en el corto plazo, pues no es una reserva de valor, ¿no? O sea, puedes perder mucha lana si lo ves de corto plazo. Pero ya cuando haces un zoom out en la gráfica, te das cuenta que sí lo es, ¿no? O sea, si hubieras comprado Bitcoin hace 5 años, pues no nada más hubieras ganado la inflación, ¿no? Sino hubieras hecho probablemente una de tus mejores inversiones en la vida. Eh, entonces, sí, yo pienso que sí es una reserva de valor en el largo plazo, con la volatilidad que tiene y todo. Entonces, sí es un hedge desde mi punto de vista. Y si comparas el oro versus Bitcoin, pues bueno, no hay comparación realmente. O sea, no hay forma de comparar el rendimiento de uno con otro, porque pues el oro es un bien, es un activo que pues tiene miles y miles de años, ¿no? O sea, ya su curva de adopción pues ya fue, ¿no? Y cumple su función y lo hace muy bien, pero pues no va a tener nunca rendimientos extraordinarios, ¿no? Ya, o sea, es muy, muy lento, es muy despacito su crecimiento. Pero realmente ya el oro realmente como tal sí cumple su promesa de ser un hedge contra la inflación, porque si nos vamos al pasado, o sea, realmente la apreciación del oro o sea, está muy correlacionada a la inflación, a la depreciación de las monedas de papel, ¿no? A las monedas fiduciarias. Entonces, si lo ves así, no es que el oro suba de precio, es más bien que las monedas o el dinero de los gobiernos cada vez vale menos, ¿no?
Entonces, sí cumple esa función muy bien. Y Bitcoin, además de tener propiedades que se basan mucho en el oro, tiene aparte esa parte tecnológica de disrupción que hace que tenga esos saltos de valor, ¿no? Y los va a seguir teniendo durante los próximos 10 años por lo menos, ¿no? Que vienen los dos halvings más, o sea, más pequeños cada vez, pero que todavía inciden en la oferta desde mi punto de vista, ¿no? En forma importante. Y bueno, la curva de adopción, pienso yo que en esta década es donde más va a crecer. Entonces, pues, eventualmente eso se va a tener que ver reflejado en los precios. No sabemos hasta dónde va a llegar, ¿no? No sabemos cuándo, por ejemplo, podamos ver Bitcoin por encima del $1,000,000. No lo sabemos, a lo mejor es en 10 años, a lo mejor es en 20, a lo mejor es en 5, o sea, no hay forma de saberlo, pero hacia allá va, o sea, realmente no veo cómo puedan detener eso ya. O sea, si no lo frenaron en los primeros 5 o 7 años de vida, el hash rate que tiene ahorita pues está en máximos históricos, o sea, es virtualmente imposible que puedan romperlo y que puedan detener esa tecnología, ¿no? Y ahora, con lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, en Canadá, que quisieron Congelar las cuentas, ¿no? congelar las cuentas y vieron que no se puede, entendieron que no podían congelar las cuentas de Bitcoin si las tenían en custodias, en custodias individuales, o sea, que son autocustodiadas, no pueden tocar ese dinero. Entonces, eso es un parteaguas desde mi punto de vista también, porque la gente volteó a ver y dijo, mira, ¿puedo protegerme de los gobiernos con Bitcoin y con cripto en general? Pues sí. Entonces, y también lo que pasa, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Cómo está creciendo. Bueno, les decía que con lo que vemos, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Con el crecimiento tan fuerte que está teniendo como economía y pues que cada vez más países están volteando a ver esto no como una amenaza, sino como una tecnología que les puede ayudar, o sea, que realmente puede ser útil para el desarrollo económico de los países. Y así, pues es cuestión de tiempo, realmente. O sea, cuando se den cuenta que pues, no pueden detenerlo, que esto no se va a ir a ningún lado, por más que digan que pues esto tiene que desaparecer, que hay que regularlo, que es malo, que es algo negativo, pues poco a poco van a tener que aceptar la realidad, ¿no? Que esta tecnología disruptiva viene a cambiar muchas cosas de cómo se maneja el dinero y que la gente cada vez va a tener mayor autonomía sobre cómo manejarlo, ¿no? Entonces, pues eso toma tiempo, pero pues al final de cuentas tiene que suceder, ¿no? Entonces, sí, o sea, todo esto que está pasando a nivel macroeconómico, desde mi punto de vista, no hace más que reforzar toda esta narrativa de Bitcoin y también de Ethereum y de todos el ecosistema cripto en general, ¿no? Que sí tiene sus bemoles, tiene sus riesgos y tiene mucha manipulación todavía en cuanto a precios y hay muchos proyectos que pues, son basura, ¿no? La verdad, la mayoría yo creo que es basura. Pero bueno, al final del tiempo, conforme pase, pues se van a ir quedando los que realmente aporten valor, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi perspectiva. Así es. Sí, o sea, creo que también personas que apenas están adentrando en este mercado o este mundo, pues dicen, pues la estrategia más segura es meterle al top 10 y de ahí no salirte. Pero la cosa es que si tú volteas a ver el top 10 de 2017, solo se mantuvieron Bitcoin y Ethereum y ya. O sea, realmente a lo mejor las stablecoins y demás, pero en 2017 pues teníamos en el top 10 a cosas como Trump, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente ya no forma parte de ese top 10. Y creo que también pensar que cosas como Solana o Polkadot, por más que yo las quiero, por más que yo confío en ellas, no podemos garantizar que van a seguir en el top 10 en 10 años, ¿no? Y eso es algo que también hay que ser conscientes, que no porque a lo mejor todos los youtubers de cripto nos encante una moneda, pues no garantiza nada y hay veces que nos dicen, es que hablas de esta moneda porque quieres que suba. Y es como de mi audiencia de 1,000 personas no puede manipular un mercado de miles de millones de dólares, ¿sabes? Sí, Entonces, no, creo que sí hay que tener cuidado con eso. claro. Sí, por eso mencionaba, ¿no? Lo de investigar, que realmente pues, se toman el tiempo de por lo menos entender, ¿no? A grosso modo cómo funcionan y cuál es la propuesta de valor y qué soluciones están generando, si el ecosistema está creciendo o no, si los desarrolladores que están ahí van en aumento o no.
¿no? Todo eso son indicadores muy básicos, ¿no? Que desde mi punto de vista tendremos que estar viendo para saber si vamos en buen camino ahí o nos salimos, ¿no? Que bueno, pues el mercado es irracional, ¿no? Muchas veces y le da mucho valor a proyectos que no tienen futuro, pues sí, pero eso en el corto plazo, ya en el largo plazo, quién sabe, como dices, ¿no? O sea, y si vamos a estar aquí por mínimo unos 10 años más, ¿no? Invirtiendo en esto, eso es la expectativa, ¿no? O sea, estar aquí justamente cuando todo esto está creciendo, este, y mientras no encontremos otros activos que tengan mayor potencial, pues aquí vamos a seguir, ¿no? Y sin bronca, y yo no tengo bronca porque me gusta aparte, ¿no? Todo esto. Eh, pero bueno, pues si no lo vemos de esa manera, si no estamos pensando a largo plazo, yo creo que nos vamos a perder mucho del beneficio que nos puede dar todo esto. Realmente creo que tenemos que estar muy al pendiente de estos indicadores, ver cómo es que va creciendo el número de desarrolladores, cómo es que van alcanzando las metas cada proyecto de los que estamos invirtiendo, porque luego pasa con algunos proyectos que de pronto este desarrollo se frena o llevar problemas que pues sí afectan el precio del activo. Un activo que se me ocurre es Litecoin, por ejemplo, que Litecoin lleva mucho, mucho tiempo en el mercado, realmente, pues sí, lleva bastante y logró romper su máximo histórico en este último bull run que tuvimos en 2021, pero Ujú. realmente lo rompió por una nada, o sea, lo rompe como por unos, no sé, $10 y es porque realmente el desarrollo de Litecoin no se ha visto muy beneficiado en los últimos años. La gente la ve como una moneda, como si fuera la plata, ¿no? De cripto, porque también tiene esta dinámica de que tiene su holding, tiene sus mineros y demás, pero el que no se desarrollen soluciones en base a la moneda sí ha hecho que el proyecto no despegue como antes. Sí, no, y bueno, ya realmente ese tipo de monedas, pues desde mi punto de vista es como una de primera generación, ¿no? Que realmente eran como una especie de copia de Bitcoin, quizá un poquito más rápida, quizá un poquito más barata, pero no aportaba mucho más, ¿no? Realmente no aporta mucho más. Y el desarrollo en esa cadena, pues es muy bajo, ¿no? Como bien dices. Y si a eso le aunamos a que el fundador vendió en máximos, ¿no? O sea, como que eso también le pegó bastante, ¿no? Yo me acuerdo, fue muy criticada esa decisión de este cuate de vender cuando cuando hubo una subidota, ¿no? Muy fuerte en este activo. En fin, o sea, digo, ¿va a seguir existiendo? Sí, o sea, no creo que desaparezca, pero pues, ahorita está en el lugar 21, ¿no? Cuando hace 4 años, 5 años estaba en el lugar 3, 4 por ahí. Y está en el top 5. Igual XRP llegó a estar en el segundo lugar por encima de Ethereum y mira, ahorita está en el sexto y su capitalización de mercado pues es casi 10 veces menor que Ethereum, ¿no? Entonces, ahí te das una idea, es un claro ejemplo de qué puede pasar si inviertes en monedas que no, pues no aportan mucho realmente, ¿no? Y que al final de cuentas su curva de adopción es más pequeña y no tienen un potencial tan grande para crecer. Claro, ya cuando ves que el fundador vende sus monedas a un precio alto, es como que sal de ahí. Igual me recuerda a lo que ocurrió con esta empresa Virgin Galactic, que todo el mundo estaba hypeándola en los años pasados, o sea, 2021, 2020, de que no, va a subir mucho, y sí subió mucho el precio. Y igual el fundador terminó vendiendo gran parte de sus acciones cuando estaba en un precio alto. Sí, Así pasa. igual que GameStop, ¿no? Que el CEO tenía acción, así miles de acciones a $2 y cuando llegó a 170, ahí vendió todo. No, es que si no Todo, vendía. sí. Sí, ¿Sí? Exit liquidity, dicen, ¿no? Ujú. Todos los que le entraron en el hype, pues le pagaron a estas personas, ¿no? Sus ganancias, ¿no? Pues así pasa, o sea, en este tipo de cosas, pues es un juego suma cero muchas veces, ¿no? O sea, para que unos ganen, otros tienen que perder. Entonces, pues, hay que tener cuidado. Pero bueno, o sea, al final esto que estamos comentando, pues no nomás es para criptos, ¿no? En general, como mencionas, Virgin Galactic, pues es una empresa que cotiza públicamente, ¿no? Que está listada y todo. sí. O sea, eso ocurre también en los mercados tradicionales, ¿no? En la bolsa, en cualquier país y en cualquier, pues, industria incluso, ¿no?
Sí, y justo como lo comentas de que cuando alguien gana, pues por lo general otro está perdiendo, eso me recuerda a algo que me platicó un conocido hace poco que pues me dijo que básicamente cuando tú ganas en, no sé, ya sea en cripto o en bolsa, es porque pues diste como que ese extra, ¿no? O sea, investigaste un poco más sobre el activo, le destinaste ese tiempo para poder saber si se trataba de una buena inversión, una buena entrada, una buena salida. Y pues la persona que no invierte ese tiempo, que no conoce el activo, es la que suele perder cuando se trata de inversiones. Correcto. Sí, también. O sea, sí, sí. Como decíamos al principio, si no te tomas el tiempo de investigar y de conocer en qué estás metiendo la lana, pues va a ser bien fácil que te salgas cuando haya una minusvalía, ¿no? Y si no supiste ni qué compraste, pues es bien fácil, ¿no? Asumir pérdidas pensando en que pues esto ya se va a ir para abajo y nunca se va a recuperar, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, digo, eso son recomendaciones yo creo que aplican en general. Nada más que aquí en cripto, pues sí hay, o sea, como es más volátil, hay más subidas y bajadas fuertes, pues es todavía más relevante, ¿no? Pero pues aquí vamos a seguir, o sea, realmente yo lo veo esto bien, o sea, me gusta lo que estoy viendo en cuanto al crecimiento en la industria, a la adopción, a todo eso, y pues está padre, ¿no? Y estas bajadas que estamos viviendo, pues como decíamos, son momentos de acumulación y hacer dollar cost average, ¿no? Mantener esas compras constantes cada mes, independientemente del precio, en esos assets que tú ya identificaste que tienen potencial, ¿no? Y hacer ajustes si es necesario. Si de repente tú ves que una ya deja de ser tan atractiva, pues también se vale cambiar, ¿no? Y reasignar o reagrupar o redistribuir ese capital en otros proyectos. Y ya, o sea, realmente no hay mucho más allá de, no hay ciencia, no es una ciencia oculta en nada, es algo que hemos venido haciendo con las acciones en la bolsa, por ejemplo, con ETFs. O sea, es más o menos lo mismo en ese sentido, ¿no? Nada más que ahorita pues, en la industria cripto, ¿no? No tendría por qué ser muy distinto, aunque mucha gente lo ve como animales muy diferentes, tienen muchas similitudes, ¿no? Nada más que aquí estamos hablando de tecnología muy disruptiva que todavía está en una fase muy temprana. Sí, así es. Y bueno, no sé si tengan algo más que comentar o si quieran que vayamos cerrando el episodio. Yo creo que ya tocamos bastantes temas, bastantes consejos y demás. Yo por mi parte, Héctor, pues te quiero agradecer bastante que te hayas dado el tiempo de venir. También te queremos decir que Carlos y yo, pues, nos gusta bastante tu curso de Mindset, lo hemos visto bastante y pues se los recomendamos a todos los que están viendo. Ahí les dejamos el canal de Héctor en la descripción. Y Muchas bueno, por gracias. mi parte sería todo, Héctor. Un placer estar con ustedes como siempre y bueno, pues que tengan mucho éxito en sus inversiones y pues les deseo que sigan teniendo mucho éxito. Cuídense. Gracias, Héctor. Nos vemos.